Siendo las 11 horas con 30 minutos, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 2 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de la Ciudad Judicial de Querétaro, a efecto de celebrar continuación de audiencia inicial, dentro del proceso penal que se instruye en contra de Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Para tal efecto tiene el uso de la voz la Fiscalía. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 19 constitucional y del 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a su señoría vincule a proceso a Carlos Atanasio Puentes Ruiz por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, en relación con el 10, incisos B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, así como por el delito de arma prohibida en su modalidad de portación, previsto y sancionado en el artículo 160 del Código Penal Federal. Lo anterior, en virtud de que el 22 de mayo de 2012, la víctima, Patricia Venegas, quien en ese momento tenía 2 meses de embarazo, se encontraba en compañía de su esposo Martín Casas a bordo de su vehículo Mazda color guinda, siendo aproximadamente la 1:10 am en la calle Carrera 9, número 4217, una camioneta gris sin placas se les atravesó en el camino y de ella descendieron 2 individuos que los obligaron a bajar de su vehículo. Uno de ellos mantuvo encañonado a su esposo, mientras el otro le obligaba a ella a subir a la camioneta para llevársela contra su voluntad y después pedir el rescate de 1 millón de pesos. Estos hechos se corroboran con los siguientes datos de prueba. En primer lugar, la entrevista realizada a la víctima, Patricia Venegas, quien señaló que el día y a la hora señalada se encontraba acompañada de su esposo camino a casa cuando una camioneta gris se les atravesó en el camino y descendieron 2 individuos que los obligaron a bajar de su coche. Uno de ellos encañonó a su esposo y el otro lo obligó a subir a la camioneta para llevársela al lugar donde la mantuvieron secuestrada durante varios días. Además, se cuenta con el registro de llamadas entre el número de los secuestradores y el número fijo del señor Martín Casas, transcripción de la cual se pueden advertir las amenazas en contra de la integridad de la señora Patricia Venegas si no se entregaba la cantidad de 1 millón de pesos como pago de rescate a cambio de su liberación. Además, el IPH del agente federal Armando Buitrago, que indicó que el día en que se realizó el cateo en el domicilio ubicado en la calle 1, número 715, se encontró a la víctima, Patricia Venegas, en una habitación del segundo nivel de dicho inmueble, siendo custodiada por Enrique Pimiento, otro de los secuestradores. Además, al momento de la detención de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, se encontró en su poder una pistola de calibre 9 milímetros que portaba de forma ilícita, pues él mismo refirió que la utilizaría para defenderse en caso de que fuera necesario. Además, por lo que respecta a la probable participación del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz en la comisión de estos hechos, se cuenta con los siguientes datos de prueba. La entrevista realizada a Enrique Pimiento, quien señaló que Carlos Puentes le propuso secuestrar a la esposa de Martín Casas y que juntos siguieron a la víctima durante varios días. Además, juntos prepararon la camioneta y la casa donde la mantuvieron secuestrada, se turnaban para cuidarla y las llamadas al señor Martín Casas las realizaron desde el celular del ahora imputado. También se cuenta con el dictamen en dactiloscopía, del cual se concluyó que las huellas dactilares encontradas en la parte externa de la puerta del copiloto del vehículo Mazda color guinda corresponden efectivamente a las huellas del hoy imputado. También el informe policial homologado del policía Armando Buitrago, donde nos hace saber que el día del cateo también se encontró en dicho domicilio un celular Nokia modelo 1120, a nombre de Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Además, al momento de su detención se le encontró el arma de fuego de calibre 9 milímetros y una agenda telefónica, dentro de la cual se encontraba el número telefónico del ahora ofendido Martín Casas. Por lo anterior, los datos previamente enumerados por esta Fiscalía son idóneos y pertinentes para concluir la probable participación del hoy imputado en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, pues se configura el elemento objetivo de privación de la libertad, así como el elemento subjetivo, con la intención de obtener 1 millón de pesos a cambio de la liberación de la víctima. Siendo este delito agravado, pues se realizó con violencia por más de 2 personas, y siendo la víctima una mujer en estado de gravidez.
Además, estos datos de prueba también ayudan a concluir su participación como autor material en el delito de arma prohibida en su modalidad de portación, ya que al momento de su detención se encontró dicha arma de fuego en su posesión de manera ilícita, pues solo podía ser utilizada para agredir, además de que el oficio del imputado es ser mecánico y no requiere de ningún arma de fuego para realizar su trabajo. Estos hechos delictuosos fueron cometidos momento a momento, de forma continua y a título doloso, pues el imputado sabía y conocía y quería las consecuencias de sus actos. Es por lo anterior que esta Fiscalía reitera su solicitud de que se vincule a proceso a Carlos Atanasio Puentes Ruiz por los hechos ya narrados. Es cuanto. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, señoría. Adelante. Esta defensa se opone a la solicitud de la representación social y solicita, en cambio, emite un auto de no vinculación a proceso en favor de Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Esto con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la Fiscalía no logró colmar los requisitos que dispone el diverso artículo 316 fracciones tercera y cuarta de este mismo ordenamiento legal para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Por cuanto hace el delito de secuestro, esta defensa no pone en duda que la señora Patricia fue privada de su libertad. Sin embargo, los datos que obran en la carpeta de investigación no son suficientes para poder determinar la probable participación de Carlos Puentes en los hechos que se le imputan. Es importante recordar que tal y como lo dijeron Carlos Puentes y su jefe del taller, Eduardo Santos, en sus respectivas declaraciones, el día de los hechos, Carlos Puentes llegó al taller a trabajar a las 10 p.m. y estuvo ahí trabajando hasta las 12 p.m. del día siguiente. E incluso, Eduardo Santos dijo que existe un registro cada 2 horas de la permanencia de Carlos en dicho taller, por lo que es evidente que a mi defendido le hubiera resultado imposible participar en los hechos que se le imputan, pues obviamente no puede estar en 2 lugares a la vez. Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el lugar en el que fue rescatada la víctima, también fue hallado un teléfono celular propiedad de Carlos Puentes. Sin embargo, omite manifestar que Carlos dijo en su declaración que el 3 de junio de 2012 él perdió su teléfono en el taller donde trabaja, taller donde también trabaja Enrique Pimiento, además de que dicha pérdida fue reportada antes de que Enrique realizara las llamadas telefónicas para pedir $1.000.000. Y para corroborar esto, obra en la carpeta de investigación el certificado expedido por la compañía Movistar, que acredita la pérdida de dicho equipo telefónico. Por otro lado, la Fiscalía sostiene que en el vehículo en el que viajaba la víctima fue encontrada una huella dactilar perteneciente a Carlos Puentes. Sin embargo, omite manifestar que tal y como lo dijeron Carlos Puentes y el mismo Martín Casas en sus declaraciones, unos días antes del secuestro, el señor Casas llevó su vehículo al taller donde trabaja Carlos, y fue Carlos quien se encargó personalmente del mantenimiento del vehículo, por lo que dicha huella dactilar únicamente acredita que fue Carlos quien trabajó directamente sobre el vehículo. Y es por esta misma razón que cuando Carlos fue detenido, le fue encontrada una libreta que contenía anotado el número telefónico del señor Martín Casas, puesto que Carlos dijo expresamente que cuando el señor Casas llevó su vehículo al taller, le pidió su número para poder avisarle personalmente cuando su vehículo estuviera listo. Por último, la Fiscalía omite manifestar que lo único que sustenta su señalamiento en contra de Carlos Puentes es lo manifestado por Enrique Pimiento, testigo estrella de la Fiscalía. Sin embargo, omite señalar que Enrique celebró este acuerdo con la Fiscalía para declarar en contra de Carlos, debido a que él mismo dijo que no quiere volver a ese infierno que es la prisión, que él sabe bien que delatar siempre trae rebajas y que es por esta razón que está dispuesto a declarar en contra de Carlos Puentes. Por cuanto hace el delito de portación de arma, el mismo Carlos dijo en su declaración que él llevaba el arma por seguridad, porque estaba a punto de viajar por la carretera que va hacia Chichimequillas. Su señoría, es evidente que Carlos se condujo bajo un error sobre el alcance de la norma, pues obviamente de haber sabido que la tenencia de un arma en estas circunstancias no estaba permitido, él no habría llevado el arma consigo, ni mucho menos le había explicado a los policías el por qué llevaba el arma. Sin embargo, Carlos dijo a los policías que llevaba el arma por seguridad, porque la carretera por la que iba a viajar es muy peligrosa y él quería evitar todo tipo de riesgos. Y es que, de acuerdo con el último informe realizado por el gobierno de Querétaro, este estado ocupa el 7º lugar en materia de secuestros y el 40% de ellos se ha llevado a cabo en carretera. En ese sentido es evidente que la conducta de Carlos Puentes de entregar el arma e incluso justificar por qué la traía, revela que él quería conducirse sin infringir ninguna norma legal,
actualizándose así el error de prohibición directo previsto en el artículo 15, fracción octava, inciso B, del Código Penal Federal. Además de que dicho error es invencible, puesto que resultaba imposible para Carlos salir de este error. Esto, en virtud de que Carlos Puentes únicamente cuenta con estudios de primaria. Actualmente trabaja en un taller mecánico y por ende, su entorno no le permite tener acceso a los conocimientos necesarios para entender la ilicitud de su conducta. Esto constituye un excluyente de delito que no permite que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra de Carlos. Es por todo esto que esta Fiscalía reitera su solicitud de que emita un auto de no vinculación a proceso en favor de Carlos Atanasio Puente Ruiz, pues el material probatorio recabado por la representación social no resulta suficiente, idóneo ni pertinente para poder desvirtuar la presunción de inocencia que asiste a mi defensa. Es cuanto. ¿Alguna otra solicitud por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría, solicitamos ahora debate para imposición de medidas cautelares. Adelante. Su señoría, con fundamento en los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos se imponga la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción 14ª, consistente en prisión preventiva justificada del ordenamiento en cita, al hoy imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Esto porque se advierte un inminente riesgo de sustracción de la acción de la justicia, así como peligro tanto para la víctima como para el ofendido. En primer momento, advertimos un riesgo de sustracción, debido a que Carlos Atanasio no cuenta con un arraigo en esta ciudad, debido a que no tiene ni parientes ni dependientes económicos que lo aten a la misma. De su declaración se desprende además que no tiene allegados más que una hermana que vive en Chichimequillas, lugar que se encuentra fuera del alcance de este juzgado de control. Además de que si bien el imputado tiene un empleo en esta ciudad, de la entrevista de Eduardo Santos se desprende también que no lleva más que 3 meses escasos trabajando en ese taller mecánico. Aunado al hecho de que solamente gana 120 pesos, podría ser una razón más para la cual Carlos Atanasio quisiera buscar un empleo fuera de esta ciudad. Además de que por su tipo de oficio, este puede ser realizado en cualquier sitio. Su señoría, también debemos recordar que al momento de la detención del imputado, este se encontraba en una central de autobuses, a punto de abordar y salir de la ciudad. Esto se desprende del informe ejecutivo realizado por Armando Buitrago. Su señoría, esta acción deja en clara evidencia el hecho de que Carlos Atanasio se quiere sustraer de la acción de la justicia, debido a que fue días después de que se enteró que el secuestro había fracasado, que decidió huir de la ciudad. Por último, su señoría, debemos hacer de su conocimiento que el imputado no es un primo delincuente, sino que cuenta con el antecedente de fraude. Así que, señor juez, Carlos Atanasio conoce las consecuencias de sus actos, además de que para este delito la pena máxima es de 90 años. Esto abona una razón más para la cual Carlos Atanasio no quiera presentarse ante este procedimiento. Por otra parte, su señoría, advertimos un riesgo, un peligro para la salud tanto de la víctima como del ofendido. Esto se desprende de las declaraciones de Enrique Pimiento y Carlos Atanasio, donde se nos dice que el imputado conoce los números telefónicos, el domicilio y la rutina diaria de la víctima y del ofendido, así como es Enrique Pimiento quien señala que él y Carlos Atanasio estuvieron persiguiendo a la víctima hasta conseguir el ilícito. Además, debemos recordar que fue debido al teléfono de Carlos Atanasio, del cual se mantuvo una conversación telefónica con el señor Casas. Y precisamente en estas llamadas es donde se dijo lo siguiente: no te hagas pendejo, ya perdimos la paciencia, y si tú sigues con tus juegos, vamos a matar a tu esposa y a tu hijo. Poniendo así en manifiesto las acciones que desearía hacer el señor Carlos Atanasio para con la familia de la víctima. Habiendo ya acreditado correctamente el riesgo de sustracción de la acción de la justicia y el peligro que corren la víctima y el ofendido, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque es eficaz para garantizar la presencia del imputado en el procedimiento y también salvaguarda a la víctima y al ofendido. Además de que es una medida necesaria, puesto que ninguna otra medida precautoria que no sea privativa de libertad garantizaría ni individual ni conjuntamente que efectivamente Carlos Atanasio se abstuviera de acercarse a la familia de la víctima, porque recordemos que esta familia, uno de los lugares que frecuenta es precisamente el taller mecánico donde labora Carlos Atanasio. Por último, su señoría,
Esta fiscalía es sabedora de que la prisión preventiva es una medida excepcional. Sin embargo, resulta indispensable en este caso en concreto para salvaguardar la integridad de la víctima y del ofendido y asegurar la presencia de Carlos Atanasio en el procedimiento. Es por todo lo anterior que esta fiscalía reitera la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante todo el tiempo que dure este proceso. Es cuanto, su señoría. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Así es, su señoría. Adelante. Su señoría, esta defensa se opone a la solicitud que acaba de llevar a cabo el fiscal en relación a la imposición de medidas cautelares para con el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, mi representado, debido a que consideramos no logran verdaderamente acreditarse los riesgos procesales que la Fiscalía ha advertido ante el tribunal, consistentes en el peligro de sustracción por parte del activo de la acción de la justicia, así como tampoco el peligro que pudiera existir tanto para la víctima como para los ofendidos. En ese sentido, al respecto del primer riesgo, contrario a lo que ha señalado el fiscal, debo decirle que efectivamente mi representado cuenta con un arraigo en la ciudad de Querétaro debido a que de esta es originario y aquí es a donde permaneció los 42 años de su vida. Además de la declaración que rinde el señor Carlos Atanasio, es que podemos descubrir cómo es que este lleva a cabo durante ya un periodo aproximado de entre 4 y 5 años consecutivos acciones en favor de la juventud queretense en una sociedad denominada Niños de la Calle. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los familiares que cuenta el señor Carlos Atanasio dentro del estado de Querétaro, debo decirle que efectivamente su hermana se encuentra en Chichimequillas, el cual es un poblado que se encuentra exclusivamente a solamente 40 minutos de esta ciudad de Querétaro, debido a que es por ello que no entonces podría advertirse que sería un lugar en donde este podría llegar a sustraerse de la acción de la justicia. Al respecto entonces de lo que tiene que ver con las facilidades con las que cuenta Carlos para poder hacer y acreditar dicho riesgo, es totalmente falso, puesto que efectivamente, como ya se desprendió y se ventiló ante el tribunal, el señor Carlos, por concepto de su labor como mecánico, únicamente percibe 120 pesos, de los cuales, de intentar sustraerse de la acción y fugarse y perder entonces la estabilidad que ha tenido ya dentro de esta ciudad, le resultaría muchísimo más gravoso pretender hacer dicha acción. En relación al comportamiento que ha tenido el señor Carlos Puentes para con tanto su detención como el desarrollo del proceso, debo decirle lo siguiente. Si bien es cierto cuenta con antecedentes por el delito de fraude, esto únicamente nos permite conocer cuál ha sido el comportamiento que asume el señor Carlos Atanasio frente a los procesos jurisdiccionales en su contra, debido a que, a pesar de contar con dichos antecedentes, el señor Carlos jamás ha cambiado sus planes ni modificado sus actividades diarias, puesto que actualmente continúa todavía en su trabajo, así como también llevando a cabo las actividades en labor social que le había mencionado en un principio. Al respecto de su detención, si bien es cierto esta fue llevada a cabo en una central de autobuses, también cierto es que conoce de una causa de justificación, debido a que ese día precisamente Carlos se dirigía a ver a su hermana Marcela, que se encontraba hospitalizada por cuestiones de salud y de hecho había solicitado previamente para poder dirigirse a ese lugar un permiso a su jefe, de lo cual también podemos encontrar en la carpeta de investigación, en donde se manifiesta cómo es que este solicita la oportunidad de retirarse durante un día para poder entonces dirigirse al cuidado de su hermana. Al respecto de lo que tiene que ver con la pena y sobre todo con la carga máxima que se impone para con este delito, debo decirle que de tomar en consideración esto estaríamos en contraveniencia de lo que tiene que ver con el principio de presunción de inocencia que permea a mi representado, debido a que nos hace considerar que de continuarse con la secuela procesal, mi representado sería declarado culpable. Y en ese sentido, entonces, aunado al hecho de que no se cuenten con más elementos objetivos para considerarlo como un peligro de sustracción a partir de la imposición de la pena máxima, es que debe detenerla por ignorada por completo. En relación al segundo riesgo, su señoría, debo decirle que tampoco existe un riesgo para ni la víctima ni los ofendidos, pues fue ya el señor Casas y la señora Venegas quienes reconocieron a mi representado como su mecánico de confianza, al cual conocen desde hace un tiempo. Y esto se debe precisamente a que el señor Carlos trabajó en el sitio en donde actualmente se desempeña el señor Casas como mensajero por un periodo aproximado de entre 2 y 3 años, lo que nos hace pensar de que a pesar de que incluso actualmente fungiendo como su mecánico cuenta con sus direcciones telefónicas, jamás ha tenido a bien llevar a cabo un acto que pudiera vulnerar o transgredir tanto la vida como la integridad o dignidad del matrimonio conformado por el señor Casas y la señora Venegas. Por último, su señoría, con relación a la pena que a la prisión preventiva que se le intenta imponer por parte ya del fiscal, debo decirle que de tomar en consideración dicha solicitud estaríamos contraviniendo también a un principio rector de todo el ordenamiento jurídico nacional, debido a que en su diverso primero de la Constitución Fundamental del Estado mexicano se dice cómo es que debemos de tomar en consideración la norma que dé y brinde la mayor protección a las personas,
misma norma que debería también entonces ser reconocida como la de mayor amplitud para la protección de, en este caso concreto, el señor Carlos Atanasio. Por todo lo anterior, su señoría, volvemos a reiterar la solicitud de oposición a las medidas cautelares ya mencionadas por la representación social, puesto que consideramos no existe como tal ni un riesgo por peligro de sustracción, ni tampoco uno por en cuanto hace a la protección de víctimas, testigos o ofendidos. Es cuanto, su señoría.